Hola, buenas tardes a todos. La verdad, no esperaba hablar primera. Había hablado con Raquel, que estuvimos un poco coordinando para hacer nuestra presentación, porque, bueno, yo tengo que hablar de contarles una buena noticia, donde Raquel está muy involucrada, así que quizás un poquito hable de algo de lo que después tenía que hablar Raquel. Les quiero contar que en estos tiempos donde el individualismo es lo que prima en la forma de organizar nuestra sociedad y nuestras acciones, hemos logrado que a partir de la acción colaborativa, donde la Procuración Penitenciaria y la Defensoría deciden llevar adelante esta campaña de difusión de las reglas Mandela, encontrar un paraguas para realizar una experiencia de construcción colectiva entre instituciones. Increíblemente, hemos podido llevar adelante la segunda fase de las experiencias Probemos Hablando y Concordia, de las cuales les voy a contar ahora cómo es que nacieron y rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Como les decía, como bueno, me presentó Horacio, yo soy Mariana Volpi, soy mediadora, de profesión mediadora, y desde que empecé a trabajar en la mediación, mi vida privada también fue tomada por la necesidad de comunicarme con los demás, tratando de ponerme en el lugar del otro, de comprender cuáles son sus necesidades, las herramientas que la mediación nos da para poder efectivamente tener un acceso a la justicia y a los derechos a través de la palabra como herramienta de ejercicio de derecho. Desde ese lugar, en la Procuración, el año pasado, esto en el 2015, le propusimos al procurador realizar una experiencia para prevenir la violencia y la tortura, cumpliendo el objetivo institucional de la Procuración, que es resguardar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, llevando la palabra dentro del pabellón donde conviven los jóvenes. Esta experiencia la hicimos en la unidad 24, para generar en ellos herramientas de resolución de conflictos distintas a la violencia. La experiencia se llevó adelante y consecuencia de esta experiencia surgió que para hacer una intervención donde vamos a trabajar con la cultura de una institución, habíamos como tomado el camino que institucionalmente debíamos tomar con respecto a los derechos de los detenidos, pero estábamos interviniendo en un espacio donde conviven otros seres humanos que son los agentes penitenciarios. Entonces, desde ese lugar y en conjunto, no sé si está acá presente el doctor Carlos Marchese, que es mediador y trabaja es asesor de Emiliano Blanco, el jefe de gabinete del servicio penitenciario. Nos propusimos en conjunto realizar una experiencia similar a Probemos Hablando con los agentes penitenciarios, dándole la palabra como herramienta de expresión de derechos y de gestión de los conflictos. Bueno, esa experiencia la hicimos en el 2015, teníamos que seguir en el 2016, es una experiencia muy chiquita hasta ese momento. Este año, gracias a las reglas Mandela, y acá estamos viendo la regla 38, que vino a, de alguna manera, abrazar la experiencia que nosotros habíamos intentado y que tenía ciertas resistencias. Las reglas Mandela nos legitiman en ese sentido y a partir del acuerdo con la Defensoría, tomamos contacto con la Defensoría, donde aparece la doctora Silvana Greco, que realmente ella, gracias a ella, es que esto se pudo transformar en lo que es hoy. Para hacer la segunda fase de la experiencia Probemos Hablando, bueno, Silvana yo la contacté inmediatamente, una apertura y una solidaridad, es mi maestra Silvana. Para mí era como increíble que mi maestra le valore una experiencia que estábamos viendo a ver si
podíamos ubicarla en este mundo, en el mundo de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Bueno, pudimos trabajar con Silvana, pero necesitábamos, el pero lo voy a sacar, necesitábamos más actores. Y el actor principal en ese sentido, a través del Ministerio de Justicia de la Nación, es la Dirección Nacional de Mediación, donde está Raquel, que es la directora. Y tengo que decir que Raquel, enseguida, esto partiendo, ¿por qué digo que es una buena noticia? Porque estamos acostumbrados todos a decir, no me voy a colgar, perdón que hable con esto, pero quiero hablar humanamente, porque realmente haber podido llevar adelante esta experiencia interinstitucional con 4 instituciones, como ven en la proyección, que es la Procuración Penitenciaria, la Defensoría, la Dirección Nacional de Mediación y el Servicio Penitenciario, en conjunto, armamos un equipo de trabajo donde tengo que decir que Raquel, la doctora Raquel Munt, nos puso 4 profesionales de primera línea y realmente hemos trabajado y conformado un equipo tan sólido, donde cuando fuimos al campo a realizar la experiencia, yo hoy le decía a mi compañero Alberto Volpi, yo ya no sabía de qué institución era, éramos un equipo de trabajo, que los quiero nombrar a todos que están acá hoy, mis compañeros, me traje para leerlo porque, bueno, Silvana Greco, Juan Carlos Bellusa, Jorge Leós, Cristina De Ponti, Erika Lederer, Carlos Marchese, Daniela Díaz, Mariana Macarrone y Alberto Volpi. Están todos sentados ahí ahora y traigo el informe que hemos realizado en conjunto, esencialmente coordinado por Silvana Greco y Juan Carlos Bellusa. Ellos nos ayudaron a desarrollar los indicadores de la experiencia. Fue realmente muy buena, les puedo asegurar que lo que la palabra genera dentro de la cárcel parece como que decís, pero ¿cuál es la novedad? No es ninguna novedad, es algo que está al alcance de todos, es nuestra herramienta para comunicarnos y a veces no nos damos cuenta que para ejercer un derecho no hace falta hacer tan grandes inversiones y burocracias y caminos que quizá dejan de lado la esencia del ser humano. Yo les aseguro que cuando los chicos dentro del pabellón llegamos, la experiencia se realiza, dura 4 horas dentro del pabellón, compartimos la comida y generamos un espacio de diálogo para poder trabajar la situación de violencia que se da entre la convivencia. Una experiencia, una experiencia que nos queda siempre con Silvana, nos pasó, estábamos haciendo el cierre con los chicos y un chico dice, estábamos sentados en el patio del pabellón, era un día de sol, esto terminó hace una semana, estamos así como todavía muy entusiasmados. Uno de los chicos nos dice, ¡qué loco! Esto es loco. Dice, realmente estar acá hablando de nuestros problemas con 2 señoras, nos dijo señora Silvana, con 2 señoras profesionales y que nos toman en cuenta, esto realmente sí que es loco. ¿Por qué cuento esto? Porque los otros chicos decían, claro, es el sentirse, el empezar a sentirse, ser visible y cobrar existencia a partir de la mirada del otro. Por ahora, nosotros tenemos este informe para darle a cada una de nuestras instituciones. Tenemos 4 ejemplares, uno hay que dárselo acá a la doctora Munt, y esperamos realmente que esto continúe. Desde la Procuración Penitenciaria vamos a continuar con este programa. El doctor Muñolo nos da su apoyo y en un primer momento confió, se animó a dejarnos realizar esta experiencia, que hoy contarla y compartirla con ustedes para nosotros es realmente de una alegría total.
Y bueno, espero que el año que viene podamos volver a encontrarnos para contarles cómo continuó y cómo creció. Quisiera, mis compañeros que están ahí, no quiero decir ni que se pongan de pie ni nada, pero que sí, los nombres están 1, 2, 3, en la tercera fila, decirles que yo estoy acá, pero en realidad estamos completo el equipo, los que no pudieron estar hoy presentes, y estamos muy orgullosos de haber podido realizar esta experiencia interinstitucional que creo que jerarquiza la democracia. Eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a la Defensoría en la persona de su defensora, la doctora Estela Maris Martínez. Muchas gracias a la Procuración Penitenciaria en nombre del doctor Muñolo. Gracias al doctor Pérez Cursi, con quien empezamos a trabajar estos temas cuando ya él estaba haciendo sus primeros pasos en la provincia de Buenos Aires. Para mí es un placer estar en esta casa compartiendo con ustedes en función de una iniciativa que planteó Mariana, pero previamente, antes de llegar a la iniciativa que planteó Mariana Volpi, desde la dirección ya había un proyecto en el 2011 que albergaba la regla 38 de las reglas de Mandela. Es decir, ya existía un programa que de alguna manera determinaba o incluía esto que hoy planteamos como los estándares necesarios para el tratamiento de las personas en situación de reclusión y para también entender cómo debería ser una reforma adecuada de un sistema penitenciario. Ahí vemos que este programa que nace en el 2011 y que tiene que ver con la posibilidad de mediación dentro del servicio penitenciario, la posibilidad de la gestión pacífica de los conflictos, con esta idea que hoy nos mostraba el embajador cuando nos hablaba de Mandela, y yo pensaba, es que Mandela es el signo de la paz, es la figura de la paz. Y cuando nosotros, los mediadores, trabajamos la noción de paz, muchas veces nos tachan de idealistas, pero en realidad nosotros trabajamos con la mirada del profesor Galtung, que dice: la paz no es solo ausencia de violencia o de guerra. La paz es generar acciones, dispositivos, herramientas que trabajen en pos de la cohesión, de la cooperación y de la integración. De esa paz es de la que hablamos a través del programa de mediación, gestión de conflictos y reducción de violencia en los sistemas carcelarios. Por eso, cuando me parecía los tres tips elegidos para posicionar las reglas de Mandela, que es protección de derechos, dignidad humana y de alguna manera contribuir a la reinserción, la verdad que el programa de la dirección apunta a esos tres ejes. ¿Por qué? Porque el programa lo que plantea justamente tiene que ver con todo eso, es de qué manera generamos la resolución de los problemas o de los conflictos dentro del sistema carcelario que no sea únicamente con la lógica de la acción y de la reacción. De qué manera constituimos al diálogo como una forma, diríamos, democrática de resolver estas diferencias. De qué manera dejamos capacidad instalada. ¿Y de qué manera generamos la idea de la corresponsabilidad? Porque si hay algo que después vamos a ver con Virginia seguramente y con Florencia también, es la idea de la justicia restaurativa que nos trae la idea de la corresponsabilidad. De alguna manera, cada uno, yo siempre digo, si no somos parte del problema, tampoco vamos a poder ser parte de la solución. Y esto tiene que estar inmerso en cada uno de los actores que interactúan en el sistema penitenciario. Entonces el programa pretende justamente ahondar en estas necesidades de aprendizaje, en estas necesidades de prácticas relacionales, de alguna manera a su mismo, por eso también tiene dos ejes, no solo el servicio de mediación que se ofrece, que ustedes saben que el servicio de mediación penitenciaria es un recurso que no solo está dispuesto para problemas que hubiera solo entre los internos, también entre los internos y algún profesional del servicio penitenciario, como,
y ahí viene la gran importancia, nunca vamos a poder pensar en que una persona se reinserte efectivamente si esa persona se ha pasado los años que está privado de libertad absolutamente solo. Si en esos años de privación de libertad no ha podido generar lazos mínimos ni sostener los lazos familiares. Y ahí entonces les decía, el programa tiene una parte muy importante en cuanto a la revinculación familiar. Los dos ejes son esos: la posibilidad de ofrecer la mediación dentro del ámbito penitenciario y la capacitación a las fuerzas de seguridad del servicio penitenciario como de los reclusos, porque nosotros también necesitamos que las personas o los internos tengan acceso a estos recursos de diálogo y de compromiso. Bueno, es más o menos lo mismo. Todos, ahí está el listado para no ser extensiva, son 7 unidades penitenciarias dentro del Servicio Federal de Ciudad de Buenos Aires y Capital Federal. Me interesa llegar a este número, porque a veces digo, uno mide el impacto de los programas toda vez que tiene alguna medición o algún seguimiento. Nosotros en este programa, ofreciendo la posibilidad de la mediación, ustedes ven que el mayor uso es de los privados de libertad, es de los internos, en un porcentaje muy alto, casi el 80%, y el 21% restante tiene que ver con las personas, diríamos, las fuerzas de seguridad. Cuando vamos a la materia, ¿cuál creen que es la materia elegida? Uno a veces, cuando se pone a hablar de estos dispositivos, se imagina desde el escritorio que la temática va a ser a lo mejor situaciones previsionales o situaciones que tienen que ver su propia detención. Sí, seguramente consultan, preguntan y hay una derivación eficiente respecto a estas temáticas. Pero el pedido concreto tiene que ver con los temas familiares y con la revinculación familiar. Ahí, como verán, cuando hablamos de procesos de mediación en sistemas penitenciarios y cuando hablamos de revinculación familiar, el nivel de acuerdo es muy alto. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan alto? La misma pregunta que me hacía yo, ¿por qué tan alto? Porque todos nosotros seguramente imaginamos que para poder llegar al servicio penitenciario, es decir, las familias o los seres queridos o los vínculos que tienen las personas privadas de libertad, para que puedan llegar al servicio penitenciario y afrontar un proceso de mediación, tienen que sortear innumerables obstáculos físicos, económicos, sociales, culturales. Lógicamente, después que afrontaron ese tipo de obstáculos, lógicamente la posibilidad del acuerdo es muy alto y cuando hacemos seguimiento de esos acuerdos, también el cumplimiento de esos acuerdos es muy alto. Entonces, a manera de conclusión, nosotros lo que queremos plantear es que la reinserción social es un objetivo muy alto, que no lo construye una sola entidad, lo construyen varios, diría, todos los actores dentro del servicio penitenciario y los que están afuera también. La presencia de la comunidad también es importante al pensar la reinserción social. Por eso el rol de las instituciones resulta sumamente importante toda vez que interactúen en vez de superponerse. Y creo que la gran lógica que hoy nos decía el embajador nuevamente, ¿no? El mundo cambió y hace 10 años lo que uno aspiraba con un dispositivo no es lo mismo que ahora. Hoy tenemos claro que si no, frente a problemas complejos, no tenemos respuestas integrales y trabajarse en coordinación, difícilmente vamos a poder causar impacto. Y ahí viene un poco lo que planteamos, y ya para cerrar, porque imagino debo estar cerca del tiempo, es que necesitamos respuestas integrales y una articulación entre los organismos que operamos en el mismo territorio y con las mismas personas. Ahí por eso también es bueno destacar esta posibilidad que refería Mariana, que tiene que ver con una actuación interorganizacional, pensando justamente en que todos teníamos un mismo objetivo, y es reducción de violencia en los ámbitos penitenciarios, un trato en función de los estándares de los que estamos hablando, y generar esa cultura de que a través del diálogo y a través de la gestión de los conflictos, porque los conflictos aparecen permanentemente y son parte de la esencia humana, pero tener dispositivos como esto nos garantizan acceso a la justicia también de personas en situaciones de reclusión.
Bueno, para finalizar, me parecía muy importante una frase del doctor Nino que tenía que ver con que la autonomía personal son todas esas condiciones que de alguna manera a uno le permiten poder desarrollar su propio plan de vida, desarrollar su propia historia y a lo que apelamos muchas veces a través de la mediación y los métodos de acceso a justicia es justamente el empoderamiento individual y colectivo, esa autonomía que me permite a mí definir qué quiero lograr a través de esa decisión que tomo en esa instancia. Sin embargo, y sin dejar de desconocer la importancia de la autonomía y de la responsabilidad personal, sabemos que sin la presencia del Estado, que es el que tiene que muchas veces garantizar esos accesos, no logramos esa realización de un plan vital de vida. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Dejo abierta la posibilidad de preguntas cuando fueran necesarios, y desde ya la dirección es una dirección de puertas abiertas, así que a disposición de todos, porque la idea es seguir construyendo y de una manera articulada con todos. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer estar aquí porque me reafirman lo que voy a decir. Yo la verdad es que lo que voy a decir es dar nombre a todo lo que han estado hablando hasta ahora. La verdad es que me gustaría empezar con una frase que hoy ponía en mi blog. A ver, no quiero vender mi blog, pero la frase me ha gustado. Si tu única herramienta es un martillo, tratarás todos los problemas como si fueran un clavo, ¿no? Lo dijo Maslow. ¿Y qué viene a significar? Pues muchas cosas, ¿no? Que hay que humanizar, ¿no? Si a una persona privada de libertad la tratamos como si no fuera un ser humano, al final se lo va a acabar creyendo, ¿no? Y todo esto de lo que voy a hablar yo en el tiempo que espero que sea suficiente, va a ser eso, ¿no? Lo que queremos hacer es humanizar. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque realmente lo que vamos a hacer es hablar de justicia restaurativa, que es las reglas de Mandela son claramente restaurativas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la justicia restaurativa pivota sobre tres ejes esenciales, ¿no? La víctima, el infractor y la comunidad. A veces nos olvidamos de la comunidad, pero realmente la comunidad es importante, ¿no? Todos vivimos en comunidad desde que nacemos en la familia, el colegio, la escuela, el colegio y la escuela, la comunidad de vecinos, el trabajo, pero realmente cuando alguien es privado de libertad le vamos a enviar a otra comunidad, la comunidad carcelaria. El problema es que muchas veces la comunidad de la cárcel no es el lugar idóneo, ¿no? No es comunidad. Entonces se trata de crear comunidad también en la cárcel para que las personas que están privadas de libertad no sientan que han sido aisladas, ¿no? Ese es realmente el objetivo y creo que es el objetivo, lo está transmitiendo las reglas de Mandela. Primero, brevemente, ¿qué es justicia restaurativa? Bueno, generalmente me gusta empezar por lo que no es justicia restaurativa. En este caso, como ven, el PowerPoint no lo he puesto, pero sí que es cierto que solemos pensar que justicia restaurativa es solo mediación. Bueno, justicia restaurativa no es solo mediación, porque mediación es un proceso, pero hay mucho más. Justicia restaurativa es el enfoque, llámenlo teórico filosófico, a veces me dicen que es muy filosófico, yo creo que es muy factible y se puede hacer, que nos va a decir cuál es el camino para humanizar la justicia en general, ¿no? Luego se aplica a las escuelas, pero eso ya es otra historia, ¿no? ¿Qué no es tampoco? No es un proceso específico, ¿no? Es una forma de ver, yo creo que es una ciencia social, una forma de ver, de enfocar los problemas que tenemos de un modo que nos pueda recordar que todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Nosotros hablamos de tres aspectos fundamentales: respeto, responsabilidad y fomento de las relaciones. Respeto. Es esencial que la víctima se sienta respetada, pero que también el infractor sienta que es respetado. El proceso penal tradicional no fomenta este respeto, ¿no? Bueno, tú has hecho algo mal, pero te vamos a dar la oportunidad de hacer lo correcto, ¿no? De humanizarte. Dentro de la prisión no te vamos a estigmatizar como delincuente sin posibilidad de reinserción, ¿no? Y responsabilidad. Vivimos en un mundo en que todos conocemos nuestros derechos, pero no sabemos de cuáles son las responsabilidades, ¿no? Tenemos que empezar a recordarnos nosotros mismos que todos tenemos responsabilidades. Las personas privadas de libertad también tienen derechos y también tienen responsabilidades. Y sobre todo que se sientan parte de la comunidad, ¿no? A veces siento que, bueno, les decimos el sistema penitenciario, vas a pagar, vas a cumplir la condena y luego no te preocupes, que vas a salir reinsertado. Pero ¿cómo vamos a decirles eso si luego les estigmatizamos? Tú has estado en prisión, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestro propio chip hacia un enfoque más restaurador, ¿no?
Yo aquí lo que les pongo en el PowerPoint es un poco lo que nosotros entendemos desde la sociedad científica que es la justicia restaurativa, ¿no? Pues bueno, es una filosofía que se enfoca en que el delito causa daños, se debe reparar y se debe dar la oportunidad a todos los afectados. Pero también causa daños a las personas privadas de libertad. No vayamos a pensar que solo causa daños a la víctima. El delito pone en problemas a la persona que comete el delito porque le envía a prisión con las cargas sociales y emocionales que eso conlleva, ¿no? No estoy justificando, que a veces me dicen, pero sí que estoy recordando que el delito causa muchos daños a muchas personas, ¿no? Esta filosofía se compone de muchos valores, que al fin y al cabo es lo que queremos conseguir, un mundo mejor, ¿no? Yo estoy hablando de cómo conseguir un mundo mejor, que no es nada utópico, ¿no? Reintegración, reinserción, empatía, empoderamiento, lo que ella comentaba, lo que ha estado hacen es empoderar a las personas privadas de libertad, ¿no? ¿Y qué herramientas se ponen en práctica? Bueno, pues hay tantas como posibilidades tengamos para que una persona se reconecte con su humanidad, ¿no? Las más conocidas es la mediación penal, penitenciaria, conferencias, reuniones restaurativas, círculos de paz, pero efectivamente hay muchas otras formas de buscar la justicia restaurativa, ¿no? A mí me gusta una definición de las Naciones Unidas que dice, ahora me van a entender porque estoy yo aquí, respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, infractores y comunidad. ¿Por qué me gusta la definición de las Naciones Unidas? Porque habla de sanación, víctimas, infractores y comunidad. Nos está indicando que de algún modo tenemos que prestar atención a las víctimas, tenemos que prestar atención a las personas que cometen el delito. Si lo hacemos de forma conjunta sería una mediación penal, otro proceso restaurativo es ideal, pero cuando no se puede, por el motivo que sea, tenemos que atender, ¿no? Y también somos restaurativos, igual no somos totalmente restaurativos, pero en cierta manera estamos contribuyendo a ese proceso de humanización, ¿no? ¿Cuál es el enfoque restaurativo con la persona privada de libertad? Ayudarle a que asuma la responsabilidad, o por lo menos que se dé cuenta que ha causado un daño, ¿no? Porque asumir la responsabilidad es complicado por varios motivos, sobre todo el sentimiento de vergüenza, vergüenza con su familia, sobre todo esto pasa mucho en jóvenes infractores, pero por lo menos que reconozcan que han causado un daño. Y luego me parece importante reconexión con la comunidad, ¿no? ¿Qué queremos? Vamos a plantearnos. Un mundo en el que las personas privadas de libertad nunca puedan reconectar con la comunidad. Desde luego que la comunidad funciona mucho mejor cuando todos estamos integrados, ¿no? Yo a mí, si me dan a elegir, prefiero a alguien reinsertado que no a alguien que de por vida lleve el estigma, el rol de delincuente sin posibilidad de reinserción, ¿no? Lo que les decía, ¿no? He puesto ahí esa maquinaria, una maquinaria, porque yo siempre asocio la comunidad como la maquinaria de un reloj, ¿no? Por piecita que sean pequeños que nos consideremos, tenemos que empezar a recordarles a las personas, empoderarles que todos somos importantes para la comunidad, ¿no? Y creo que ahí es importante el rol que se hace, comentaba ella, dentro de las prisiones, ¿no? De las cárceles. Y bueno, ¿por qué? Pues bueno, todos sabemos, ¿no? Neil Christie, las cárceles son escuelas de delincuentes, no reduce la reincidencia y además es que se sienten víctimas del sistema con toda la razón, ¿no? Entonces, ¿por qué no humanizar las prisiones? Y ahí es donde están un montón de convenios, normativa internacional, europea, que habla de esto, ¿no? De humanizar. ¿Para qué? ¿Qué objetivos tratan de conseguir? Pues a mí me parece que el castigo no funciona, entonces yo quiero que todas las personas se den cuenta que son seres humanos, ¿no? Que el infractor, la persona privada de libertad, se dé cuenta que con su conducta daña a otro ser humano, pero se daña a él, que también es ser humano, daña a su familia, daña a la comunidad, ¿no? Y obviamente, porque estoy aquí, que a veces es difícil de recordar, pues porque las normativas internacionales como las reglas de Mandela son una normativa con enfoque restaurativo, ¿no? Dice que la finalidad de las penas es la protección de la sociedad contra el delito, ¿no? Pero también la reducción de la reincidencia, ¿no? Que no solo se logra con una adecuada reinserción de la persona en la sociedad, o sea, se logra con eso, pero también se logra con algo más, ¿no? Si le das las herramientas para que eso sea real. Por eso la coordinación entre equipos es esencial, multidisciplinar. Creo que si no sería imposible, ¿no? Es bueno que se coordinen, porque les vamos a decir, no te preocupes, que cuando salgas te vamos a tratar como una persona normal, y si no tienen todas las expectativas no se va a cumplir, ¿no?
por ejemplo, en España, para conseguir un puesto de trabajo público necesitas un certificado de antecedentes. Vale, están cancelados, pero ahí pone que tuviste antecedentes. Ya no les dejan, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar mentalidades, ¿no? Y finalmente, para no ocupar el tiempo, ¿por qué es un enfoque restaurativo las reglas de Mandela? ¿Por qué están trabajando en esta justicia restaurativa que igual no se habían dado cuenta? Porque separa el delito de la persona que hay detrás, ¿no? Hace tratamientos específicos e individualizados. No todas las personas son iguales y necesitan, bueno, tratamientos y un impulso diferente, ¿no? Para mí lo que están haciendo, lo que decía la doctora Raquel y Mariana, es importante, ¿no? Gestión de conflictos, de control de los impulsos, que aprendan que los problemas se solucionan dialogando, o que lo recuerden, porque en teoría va en nuestra esencia, ¿no? Y sobre todo se debería hacer un tratamiento humanizador, desde las personas que trabajan en prisión hasta los propios personas que están allí privadas de libertad, ¿no? Porque a veces se han olvidado que son seres humanos, ¿no? Aplicación práctica para, ya sí que acabo, lo prometo, tratamientos específicos individualizados, ¿no? Prácticas restaurativas dentro de la prisión, sí. Y valorar también posibilidades de encuentros restaurativos directos e indirectos con víctimas, ¿no? Creo que vean que su acción sí que causó un impacto en otra persona puede ser importante para su reinserción, ¿no? Espero que en este breve tiempo hayan podido un poco captar por qué su trabajo es restaurativo. Muchas gracias. Yo sí trabajo como defensora ante los tribunales orales y bueno, como toda defensora voy a intentar presentar la práctica cotidiana, lo que vivimos las defensores, ya con un grupo específico en situación de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad en el sistema de justicia penal, focalizando la atención en las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Y en este sentido, claramente, todo lo que venimos escuchando tiene una incidencia fundamental, esencial, y está emparentado y asociado y debe ser analizado de manera conjunta con el nuevo enfoque social que aporta la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en el tratamiento que se le debe dar a las personas con discapacidad en el proceso penal, pero y en lo que hace fundamentalmente a las reglas de Mandela en el ámbito penitenciario o en el ámbito de privación de libertad de cualquier establecimiento donde la persona se encuentre compulsivamente privada de su libertad, por ejemplo en un establecimiento de salud mental. A ver, ¿cuál es la situación tradicional? Lo que vivimos hoy en el sistema de justicia penal con las personas con discapacidad y cuál sería la propuesta de la Convención, la propuesta de las reglas de Mandela y cómo esta idea de justicia inclusiva, justicia restaurativa, está íntimamente vinculada con plena participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Básicamente, todos sabemos, digamos, que la probabilidad de que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual entren en contacto con el sistema de justicia penal es mucho mayor que lo que ocurre con la población en general. Las razones para que esto ocurra son, como las que todos conocemos: exclusión social, discriminación, falta de acceso a un sistema de salud integral, intervenciones sociales inadecuadas, la falta de un sistema de apoyos, la falta de educación específica en la comunidad, así como también intolerancia, incomprensión que viven las personas con discapacidad, estereotipos y prejuicios que guían a los operadores del sistema encargados de realizar el proceso de selección de las personas acusadas de cometer un delito. Esta mayor probabilidad de vinculación de las personas con discapacidad es una de las razones que hace de este colectivo como un grupo particularmente vulnerable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las personas son captadas por el sistema de justicia penal? La situación de vulnerabilidad se agrava exponencialmente. ¿Por qué? Porque se enfrentan básicamente a dos alternativas igualmente perversas una que la otra. La primera es que la persona puede llegar a ser rápidamente identificada como incapaz de enfrentar un juicio, incapaz de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones, automáticamente es excluida de una serie de derechos y garantías fundamentales que se le reconocen a todas las personas acusadas de cometer un delito. Básicamente el proceso se puede suspender porque es incapaz para estar en juicio, pero eso no va a implicar necesariamente su puesta en libertad, sino todo lo contrario, puede llegar a significar, y es lo que ocurre
muchísimas veces que la persona sea captada por el sistema y permanezca privada de su libertad en una unidad penitenciaria años. Y cuando digo años, hablo de 10, 12 años, tiempo que no sería ni imaginable para una persona no considerada con una discapacidad, puesto que superaría cualquier límite que imponen las convenciones internacionales, las leyes que fijan un plazo para el cumplimiento de una prisión preventiva. Sin embargo, la persona con una discapacidad que es considerada incapaz puede llegar a ser privada de su libertad, aún con el proceso penal suspendido, y permanecer en esta situación en una unidad penitenciaria muchísimo tiempo. Lo mismo si la persona fue declarada inimputable, se le aplica una medida de seguridad y esto puede traducir que esa persona permanezca privada de su libertad más tiempo del que le habría correspondido, incluso de llegar a ser condenada. Basta ver RMJ, fallo de la Corte, para saber de lo que estamos hablando. Pero discriminación, claramente, las razones ¿cuáles van a ser? Bueno, básicamente razones preventivas fundadas básicamente en un juicio de peligrosidad que va a ponerse aparte, digamos, de toda la discusión sobre los límites constitucionales que en general se da cuando hablamos de peligrosidad como fundamento de una pena. Esa discusión no va a estar dada si hablamos de persona con discapacidad. Pero, ¿qué pasa cuando la persona no es considerada incapaz? Cuando la persona no es considerada incapaz, aún así la persona puede ser una persona claramente con discapacidad intelectual o psicosocial, en este caso más moderada, cuya situación no encuadró en el discurso, digamos, de la normalidad, y en ese caso las personas van a transitar su vida de encierro desde un lugar absolutamente invisibilizado. Esto lo hablábamos el otro día en un taller con miembros del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General, donde decíamos, bueno, las personas con una discapacidad intelectual menos severa, digamos, que no cayeron en el discurso de la normalidad, son invisibilizadas. ¿Y por qué a estas personas no se les reconoce, digamos, los ajustes razonables, los apoyos, el modelo universal de accesibilidad que propone básicamente la Convención? Todo esto, ¿en qué se traduce? Bueno, básicamente en que esa persona va a querer poder cumplir los objetivos que se le van a fijar en el marco del tratamiento progresivo de la pena, y se va a enfrentar con que el sistema de educación de una unidad penitenciaria no está preparado ni cuenta con las herramientas de esta persona y los apoyos y los ajustes razonables necesarios para afrontarlo. Va a ocurrir también que va a querer trabajar y va a enfrentarse a las mismas limitaciones. Esto ocurre con la discapacidad intelectual, pero también con todas las demás discapacidades que diariamente se dan, puede sufrir una persona que se encuentra privada de libertad. Luego, ¿qué ocurre? Viene la Convención. ¿Qué es lo que propone la Convención? La Convención obliga e impone un cambio de paradigma. Primero y fundamental, se sustituye el modelo tutelar, donde la persona es considerada como un objeto de atención, para ser reconocida la persona como un sujeto de derechos. Plena participación. La persona tiene que contar con la posibilidad de tomar sus decisiones, pero para tomar sus decisiones requiere de ajustes razonables, requiere de los apoyos necesarios para poder tener una plena participación en su tratamiento progresivo de la pena. De lo contrario, las personas con discapacidad intelectual se ven privadas de acceder, por ejemplo, a todo lo que son estímulos educativos, porque no se le dan, no alcanzan con los objetivos, con los objetivos porque no se le dio el sistema de ajustes y de apoyos necesarios. ¿Por qué? Porque básicamente no se la reconoce como una persona capaz de tomar sus propias decisiones, capaz de poder participar en un sistema inclusivo y en igualdad de condiciones con las demás personas. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad a la hora de ejercer sus derechos son la consecuencia del diseño de una sociedad, y podríamos decir de una cárcel, que está pensada exclusivamente para personas estándar. Y cuando digo estándar, son personas que no se reconoce la cárcel como un espacio pensado para una persona con discapacidad. Para eliminar esas barreras, la Convención brinda estrategias que requieren de una mirada amplia e inclusiva de la diversidad humana, en el cual la persona pueda participar de estos modelos de justicia restaurativa. Para hacerlo es indispensable brindar apoyos y brindar
acceso a ajustes razonables. Para cerrar, recordar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos este mismo año, en el 2016, en donde aplicó de manera conjunta tres instrumentos esenciales si hablamos de personas con discapacidad en el ámbito de la cárcel. Por un lado, la Convención Americana, por el otro, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En tercer lugar, las reglas de Mandela. Básicamente, el caso es Chinchilla Sandoval versus Guatemala, en donde la Corte Interamericana aplicó todos estos instrumentos para reconocer por primera vez que las personas con discapacidad tienen el derecho y el Estado es garante de que se le brinde plena participación en igualdad de condiciones. Muchas gracias.